Desde el instante en que Seiran abrió los ojos en la habitación blanca del hospital, supo que algo no iba bien. No era solo el ardor persistente de las quemaduras ni el recuerdo fragmentado del secuestro, sino una sensación más profunda, casi instintiva, como si su propio cuerpo estuviera anunciando una traición silenciosa. El olor a desinfectante le revolvió el estómago y, al girar el rostro, se encontró con la mirada de Ferit, demasiado tensa para ser solo preocupación pasajera. Ferit intentaba aparentar calma, pero sus gestos lo delataban. Cada movimiento era brusco, cada silencio demasiado largo. Observaba a Seiran como si temiera que, si apartaba la vista un segundo, ella pudiera desaparecer. Había aprendido a enfrentarse a enemigos visibles, a amenazas directas, a hombres armados y chantajes sin escrúpulos. Sin embargo, esta vez sentía que luchaba contra algo que no podía controlar, algo que no se resolvía con poder ni con dinero. Seiran lo notó enseguida. Conocía a Ferit lo suficiente como para percibir cuando algo lo estaba consumiendo por dentro. Vio el miedo escondido tras su voz firme y comprendió que había información que él no se atrevía a compartir. Cuando los médicos insistieron en que debía regresar al hospital para someterse a nuevas pruebas, Seiran eligió callar. No porque no tuviera miedo, sino porque no quería añadir una carga más a los hombros de Ferit, ya demasiado castigados. Mientras ella fingía normalidad, Ferit sentía que el peligro seguía acechando. La advertencia de Tayyar resonaba en su cabeza como un eco constante, y la sospecha de que Mecide pudiera seguir con vida empezó a tomar forma. Por eso llamó a Suna sin perder tiempo, con un tono urgente, advirtiéndole de que nada había terminado. Después dejó a Seiran al cuidado de Esme y salió apresuradamente, impulsado por una intuición que no le daba tregua. Al reunirse con Abidin, Ferit puso sobre la mesa sus dudas. La desaparición de los cuerpos, los movimientos extraños, las amenazas veladas, todo apuntaba a que alguien estaba jugando con ellos desde las sombras. Abidin, tan prudente como siempre, coincidió en que la versión oficial tenía demasiadas grietas. Ambos sabían que el enemigo no actuaba por impulso, sino con una paciencia peligrosa. En paralelo, una nueva tormenta estallaba en la mansión Korhan. El vídeo íntimo de Asuman y Doruk comenzó a circular por internet, desatando un escándalo que sacudió los cimientos de la familia. Cuando los guardaespaldas se lo mostraron a Ferit, la rabia lo desbordó. No solo por la humillación pública, sino porque entendió que aquello era un ataque directo, una provocación calculada. Asuman, al verse confrontada por Ferit y Gulgun, quedó paralizada. El miedo se mezcló con la vergüenza al comprobar que su pasado había quedado expuesto sin piedad. Los gritos atrajeron a Hatuk y, finalmente, a Alice, cuya reacción fue tan fría como implacable. Sin escuchar súplicas ni explicaciones, decidió expulsar a Asuman de la mansión, ignorando incluso las lágrimas de Seiran, que intentó interceder por ella. Destrozada, Asuman buscó refugio en Ifakat, convencida de que encontraría comprensión. Lo que no vio fue la falsedad detrás de sus palabras de consuelo. Ifakat aparentó apoyarla, pero en realidad ya estaba calculando cómo sacar provecho de su caída. Asuman, cegada por la desesperación, no percibió que estaba siendo traicionada en silencio. Lejos de allí, en una casa inquietante llena de muñecas antiguas, Tayyar cuidaba de Mecide. La mujer, salvada tras recibir el disparo de su propio hijo, alimentaba un odio profundo que su esposo no tardó en compartir. Ella lo instigó a culminar la venganza pendiente, convencida de que el destino aún les debía justicia. Para Tayyar, aquello no era una simple revancha, sino una misión inevitable. Mientras tanto, Seiran luchaba contra dolores cada vez más intensos. Cuando los médicos la llamaron con urgencia, su corazón se encogió. Las palabras eran claras, graves, pero ella decidió ocultarlo todo, incluso a Ferit. Prefería sonreír, fingir mejoría y aferrarse a una normalidad frágil antes que enfrentarse a una verdad que podía destruirlo todo. En otro frente, la tensión entre Suna y Kaya alcanzó un punto crítico. Tras expulsar a Pelin del piso, Suna exigió respuestas sobre la presencia de Piril. La confesión de Kaya sobre su antigua relación fue como una herida abierta. La desconfianza se apoderó de la conversación y las acusaciones cruzadas dejaron claro que su matrimonio pendía de un hilo. Ferit, decidido a cortar de raíz el chantaje, aceptó pagar los 5 millones exigidos por Doruk, aunque en realidad ya había trazado un plan. Con la ayuda de Abidin, colocó un localizador entre los billetes, transformando la entrega en una trampa. Cuando lograron localizar al entrenador antes de que huyera,
la furia contenida de Ferit estalló sin reservas. Mientras todos estos conflictos se entrelazaban, la amenaza de Tayyar se hacía cada vez más real, aunque nadie sospechaba que el nuevo chofer contratado por Abidin no era otro que él mismo, oculto bajo el nombre de Mazlum. Sin saberlo, Ferit y Qasim seguían pistas sobre un hombre al que creían muerto, mientras el verdadero enemigo ya se movía dentro de su círculo más cercano. Y en medio de todo, Seiran continuaba fingiendo fortaleza, ocultando su dolor y aferrándose a Ferit con una intensidad nueva, como si el tiempo se le escapara entre los dedos, decidida a vivir cada instante sin revelar que, en realidad, su vida estaba pendiendo de un hilo. La tensión no daba tregua ni siquiera cuando caía la noche. En la mansión Korhan, cada pasillo parecía cargado de una electricidad invisible, como si las paredes mismas fueran conscientes de los secretos que se acumulaban entre sus sombras. Seiran caminaba despacio, con una mano apoyada en el vientre, intentando disimular un dolor que ya no era intermitente, sino constante, punzante, imposible de ignorar del todo. Aún así, cuando Ferit la observaba, ella forzaba una sonrisa suave, casi dulce, convencida de que mientras él creyera que estaba bien, todo seguiría bajo control. Ferit, por su parte, no lograba desprenderse de la sensación de estar siendo observado. Cada llamada desconocida, cada ruido inesperado, activaba en él una alerta inmediata. La certeza de que Tayyar no estaba muerto comenzó a tomar forma definitiva cuando Qasim confirmó que, según varias fuentes, el padre de Akin había fallecido hacía tiempo. Aquella afirmación, lejos de tranquilizarlo, lo inquietó aún más. Ferit sabía que cuando demasiadas versiones coincidían, lo más probable era que alguien estuviera fabricando una mentira demasiado perfecta. Mientras tanto, Alice intensificaba la presión sobre sus contactos en Antep. Exigía información sobre el clan de Ognes con una dureza que no admitía excusas. Para él, la seguridad de la familia estaba por encima de cualquier consideración, y no pensaba tolerar que un enemigo desconocido se infiltrara sin consecuencias. Hatuk, a su lado, compartía la misma preocupación, consciente de que los viejos rencores podían reactivarse en cualquier momento. Gulgun, atrapada entre el miedo y la culpa, intentaba desviar la atención del escándalo de Asuman vinculando a Doruk con el incidente de la cabeza de carnero. Sabía que cualquier detalle podía convertirse en una prueba peligrosa si alguien decidía unir los puntos. Su nerviosismo crecía a medida que comprendía que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. En otro punto de la ciudad, Asuman, completamente rota, vagaba entre la humillación y la rabia. Tras ser expulsada de la mansión, aceptó la ayuda de Ifakat sin imaginar que esa supuesta protección era una trampa. La mujer, con su habitual frialdad, fingía empatía mientras evaluaba cómo sacrificarla en el momento oportuno para reforzar su posición ante Alice. Asuman, aislada y vulnerable, se aferraba a cualquier gesto de apoyo, sin sospechar que estaba rodeada de falsedad. Al mismo tiempo, Doruk elevaba la apuesta. Exigía $5 millones a cambio de destruir los vídeos, convencido de que Ferit no tendría otra opción que ceder. La llamada en la que planteó el chantaje fue breve y arrogante, y Ferit aceptó sin dudar, asegurando que cumpliría con sus condiciones. Sin embargo, en cuanto colgó, su expresión cambió. Aquella no era una rendición, sino una estrategia. Qasim, inquieto por su propia investigación, comenzó a reconstruir el pasado de Tayyar. Descubrió que había estado internado en una clínica psiquiátrica, lo que reforzaba la idea de que se trataba de un hombre impredecible y peligroso. Sin embargo, ignoraba un detalle crucial. El chófer que conducía su coche en ese mismo momento no era otro que Tayyar, oculto bajo una identidad falsa, escuchando cada conversación y memorizando cada movimiento. En paralelo, Suna no lograba encontrar paz en su matrimonio. La presencia de Piril había removido viejas inseguridades, y la confesión de Kaya sobre su antiguo affair abrió una herida difícil de cerrar. Cuando él, dominado por los celos, la acusó de seguir enamorada de Abidin y lanzó el ultimátum, Suna sintió que su vida se desmoronaba. No se trataba solo de elegir entre dos hombres, sino de decidir quién quería ser y hasta dónde estaba dispuesta a ceder. La noche avanzó con una calma engañosa. Ferit, acompañado por Abidin, dejó el dinero acordado en un parque, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Doruk. Entre los billetes, el localizador permanecía oculto, silencioso, esperando el momento de revelar el escondite del chantajista. Cuando finalmente lo localizaron, la tensión acumulada explotó. Ferit no se contuvo,
descargando sobre Doruk toda la rabia que llevaba días reprimiendo. Mientras eso ocurría, Ifakat anunciaba exultante a su hermana Fikriye que estaba embarazada de Semuz. La noticia, lejos de traer alegría, se convirtió en otra fuente de dolor cuando él, tras haberla ilusionado con la idea de un hijo, le propuso abortar. La humillación fue profunda, y Ifakat, herida, empezó a gestar una nueva venganza, convencida de que nadie podía jugar con ella sin pagar un precio. En la mansión, Alice dejó claro a Ferit que sus sospechas iniciales eran correctas. El padre de Akin seguía con vida. Aquella confirmación cayó como un jarro de agua fría, reforzando la certeza de que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginaban. Ferit comprendió que el peligro no solo persistía, sino que se había infiltrado en su entorno de la forma más insospechada. A la mañana siguiente, Seiran no pudo seguir ocultando la llamada de los médicos. Con voz temblorosa, le confesó a Ferit que debía acudir al hospital para realizarse más pruebas, restando importancia al asunto y asegurando que no era nada grave. Pidió a Suna que la acompañara, intentando evitar una escena. Sin embargo, en la consulta, cuando los doctores le comunicaron que padecía una enfermedad terminal cuyo tratamiento le impediría ser madre, Seiran se derrumbó por completo. Las lágrimas brotaron sin control, mezcladas con un dolor que iba más allá de lo físico. No era solo el miedo a la muerte, sino la certeza de que el futuro que había imaginado junto a Ferit se desvanecía ante sus ojos. Al salir, se recompuso lo suficiente para decirle a su hermana que todo estaba bien, aunque Suna percibió de inmediato que aquella calma era una mentira frágil, a punto de romperse. Y mientras Seiran luchaba en silencio contra su destino, Qasim seguía tirando del hilo que lo llevaba cada vez más cerca de Tayyar, sin saber que el hombre al que buscaba estaba sentado a pocos metros, conduciendo su coche, sonriendo con una serenidad inquietante, convencido de que la venganza ya había comenzado. La noticia que Seiran había guardado en silencio comenzó a pesarle como una losa a cada paso que daba. De regreso del hospital, sentada junto a Suna en el coche, miraba por la ventanilla sin ver realmente la ciudad que pasaba frente a sus ojos. Las palabras del médico resonaban una y otra vez en su mente, implacables, despojadas de cualquier consuelo. Enfermedad terminal, tratamiento agresivo, imposibilidad de ser madre. Cada frase era una herida abierta que Seiran intentaba tapar con una sonrisa ensayada, consciente de que, si se permitía derrumbarse, ya no habría vuelta atrás. Suna, aunque no insistió, sentía que algo no encajaba. Conocía demasiado bien a su hermana como para creer en esa aparente tranquilidad. Había visto ese mismo gesto en Seiran otras veces, cuando prefería cargar sola con el dolor antes que compartirlo. El silencio entre ambas no era cómodo, pero tampoco era vacío. Estaba lleno de preguntas sin respuesta y de un miedo que ninguna se atrevía a verbalizar. En la mansión, Ferit intentaba mantener el control mientras las piezas del rompecabezas se reorganizaban de forma inquietante. La confirmación de Alice sobre Tayyar no solo reforzaba sus sospechas, sino que le hacía entender que habían subestimado a su enemigo. Pensar que aquel hombre, al que todos daban por muerto, estaba vivo y moviéndose con total libertad, le provocaba una mezcla de rabia y frustración difícil de contener. Sentía que había fallado en su deber más básico, proteger a Seiran. Al mismo tiempo, Alice observaba cada movimiento de su nieto con atención. La advertencia de Ifakat sobre la supuesta conspiración de Orhan no cayó en saco roto. Con la excusa de la seguridad, decidió prohibirle la entrada a la empresa, marcando así una nueva grieta en el seno de la familia. Orhan, humillado y furioso, no tardó en interpretar la decisión como una traición más, alimentando resentimientos que llevaban tiempo acumulándose. Mientras tanto, la pelirroja apareció de improviso en la mansión, provocando otro revuelo. Su presencia despertó recelos y miradas tensas, pero ella dejó claro que solo había regresado para recoger sus pertenencias y comunicar que había logrado frenar el escándalo mediático de Asuman. Aún así, su visita sirvió para recordar que nada estaba realmente bajo control y que cualquier chispa podía reavivar el incendio. Lejos de allí, Qasim continuaba presionando a Esme con amenazas cada vez más directas. Durante una visita a casa de su tía, dejó caer que revelaría a Seiran y Suna la infidelidad de su madre si ella no regresaba al hogar conyugal. La crueldad de su chantaje no conocía límites, y Esme, atrapada entre la culpa y el miedo, se debatía entre proteger a sus hijas o ceder una vez más a un matrimonio que la había asfixiado durante años. En otro punto de la ciudad, Ifakat llevaba a Asuman en coche, fingiendo ayudarla a huir de los Korhan.
El trayecto transcurría en silencio, cargado de una tensión apenas disimulada. Asuman, agotada emocionalmente, confiaba en que por fin alguien estaba de su lado. Sin embargo, de repente, Ifakat se desvió del camino y detuvo el coche en un bosque solitario. Sin explicaciones, obligó a Asuman a bajar y la dejó allí, sola, a merced del destino. Asuman, presa del pánico, vagó entre los árboles hasta que se topó con una escena aterradora. En el fondo de una zanja, Doruk yacía amordazado, inmóvil, con el rostro marcado por el miedo. Antes de que pudiera reaccionar, apareció Alice. Con una frialdad que helaba la sangre, le explicó que el futuro del joven estaba en sus manos. Era ella quien debía decidir si vivía o moría. El dilema la paralizó, pero la mezcla de rabia, humillación y desesperación acabó inclinando la balanza hacia una elección irreversible. Mientras estas decisiones extremas se tomaban en la oscuridad, Tariq recuperaba la libertad. A la salida de la cárcel lo esperaban su hermano Safet y el propio Tayyar. Tariq no ocultó su gratitud por las gestiones que habían aligerado su condena, y Tayyar, con una sonrisa calculada, dejó claro que a partir de ese momento sus destinos estaban unidos. Aquella alianza sellaba una nueva amenaza, mucho más cercana y peligrosa para Ferit y Seiran. De vuelta en la mansión, Seiran continuaba representando su papel. Disimulaba el dolor, afirmaba que se encontraba mejor y minimizaba cualquier síntoma. Incluso llegó a asegurar que había superado el trauma del secuestro, intentando convencer no solo a Ferit, sino a sí misma. En un intento desesperado por aferrarse a la vida, sorprendió a Ferit con una cercanía inesperada, empujándolo suavemente hacia la cama y afirmando, con una determinación que ocultaba el miedo, que había llegado el momento de encargar un bebé. Ferit, desconcertado, la miró sin comprender del todo ese cambio repentino. No sabía que, detrás de aquel gesto impulsivo, se escondía el pánico de una mujer que sentía que el tiempo se le agotaba. Seiran sonreía, lo besaba, se aferraba a él como si así pudiera desafiar al destino, mientras en su interior luchaba contra la certeza de que estaba viviendo una cuenta atrás silenciosa. Y, sin que nadie lo advirtiera, Tayyar seguía moviéndose con absoluta impunidad, escuchando conversaciones, observando reacciones, dejando pequeñas pistas como migas de pan para atraer a Ferit hacia una trampa cuidadosamente diseñada. La nota y la contraseña encontradas en el coche no eran una advertencia, sino una invitación a seguir avanzando, convencido de que, cuanto más cerca creyera estar de la verdad, más profundo caería en el juego macabro que ya había comenzado. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa, de esas que preceden a los golpes más duros. En la mansión, Seiran se movía con una serenidad forzada, cuidando cada gesto, cada palabra, como si la normalidad fuera una armadura frágil que no debía resquebrajarse. Preparó el desayuno, habló de asuntos triviales y evitó cualquier referencia al hospital, aunque el cansancio se reflejaba en sus ojos y el dolor seguía latiendo bajo la piel, recordándole que su cuerpo ya no obedecía como antes. Ferit, aunque intentaba seguirle el ritmo, no dejaba de observarla con atención. Había algo en la manera en que Seiran se aferraba a él, en esa urgencia silenciosa, que le provocaba una inquietud difícil de definir. No sabía explicar por qué, pero sentía que ella estaba despidiéndose de algo, o quizá de todo. Aún así, eligió no insistir, convencido de que presionarla solo conseguiría levantar muros entre ambos. Mientras tanto, Qasim citó a Ferit para compartir los últimos avances de su investigación. Había localizado la clínica psiquiátrica en la que Tayyar estuvo ingresado tiempo atrás, y estaba convencido de que allí encontrarían respuestas definitivas. Ferit aceptó sin dudar, decidido a llegar hasta el final, sin sospechar que el hombre al que buscaban estaba ya dentro de su círculo más íntimo, escuchando cada plan con una calma inquietante. El trayecto hacia la clínica transcurrió en silencio. Qasim hablaba de informes, de médicos y de expedientes ocultos, mientras Ferit repasaba mentalmente cada paso dado hasta ahora. Cuando llegaron al centro, la recepción se mostró reticente desde el primer momento. Bastaron unas pocas preguntas para que el personal comprendiera que estaban indagando sobre alguien peligroso. Sin intercambiar miradas, acordaron no revelar nada, protegiéndose a sí mismos de un pasado que preferían no remover. Al salir, Ferit notó algo extraño en su coche. Dentro encontró una nota y una contraseña. El mensaje era breve, directo, inquietante: vas por el buen camino. El pulso se le aceleró. Aquello no era una coincidencia ni una simple provocación. Era la confirmación de que alguien los observaba de cerca, jugando con ellos, disfrutando de la persecución.
En paralelo, Ifakat seguía moviendo sus piezas con precisión. Tras abandonar a Asuman en el bosque, regresó a la mansión fingiendo normalidad, dispuesta a recuperar la confianza de Alice a cualquier precio. Cuando él la confrontó, ella se mostró sumisa, colaboradora, asegurando que solo buscaba proteger a la familia. Su traición a Asuman fue presentada como un sacrificio necesario, y Alice, sin saberlo, la aceptó de nuevo a su lado. Asuman, por su parte, permanecía atrapada en una espiral de terror y culpa. La decisión tomada en el bosque la perseguía como una sombra. Había cruzado un límite del que ya no podía regresar, convencida de que no le quedaba otra salida. El peso de esa elección la dejaba sin aliento, consciente de que, hiciera lo que hiciera a partir de ahora, nada borraría lo ocurrido. En otro punto de la ciudad, Tariq comenzaba a saborear su libertad. Caminar por la calle, respirar aire sin rejas de por medio, le devolvía una sensación de poder que creía perdida. Junto a Tayyar, escuchaba planes y promesas, alimentando un odio que nunca se había apagado. Para él, Ferit no era solo un enemigo, sino la razón de todas sus desgracias, y ahora tenía aliados dispuestos a llevar la venganza hasta las últimas consecuencias. En la mansión, Suna seguía enfrentándose a Kaya, incapaz de aceptar sus acusaciones y su ultimátum. Cada discusión erosionaba un poco más lo que quedaba de su relación. Suna se sentía acorralada, obligada a justificar sentimientos que ni siquiera tenía claros, mientras Kaya, dominado por los celos, parecía decidido a romper cualquier vínculo que lo hiciera sentir vulnerable. Y en medio de ese caos, Seiran continuaba interpretando su papel con una determinación que rozaba la desesperación. Sonreía, hacía planes, hablaba del futuro como si fuera una certeza y no una posibilidad remota. Cuando Ferit la abrazaba, ella cerraba los ojos con fuerza, intentando grabar cada sensación, cada latido, como si fueran recuerdos que necesitaría conservar para siempre. Sin que nadie lo advirtiera, Tayyar seguía observándolo todo desde una distancia mínima, convencido de que la red ya estaba casi cerrada. Cada mentira, cada silencio, cada decisión precipitada, lo acercaba un poco más a su objetivo. Y mientras los Korhan creían avanzar hacia la verdad, en realidad se adentraban cada vez más en un laberinto del que quizá ya no habría salida. La tensión seguía creciendo de forma silenciosa, casi imperceptible, pero constante, como una presión que no dejaba de aumentar bajo la superficie. Seiran comenzó a sentirse más débil a medida que avanzaban las horas, aunque se empeñaba en no mostrarlo. Cada vez que Ferit le preguntaba cómo se encontraba, ella respondía con evasivas suaves, restándole importancia a cualquier síntoma, convencida de que admitir la gravedad de su estado sería aceptar una realidad para la que aún no estaba preparada. Ferit, sin embargo, no lograba desprenderse de la inquietud. La nota hallada en el coche seguía martilleándole la cabeza, recordándole que alguien iba siempre un paso por delante. La idea de que Tayyar se moviera tan cerca, de que conociera sus pasos y anticipara sus decisiones, lo empujaba a extremar la vigilancia. Aún así, había algo que lo desarmaba por completo. La fragilidad creciente de Seiran y esa forma suya de aferrarse a la vida como si cada instante tuviera un valor definitivo. Mientras tanto, Alice intensificó su control sobre la familia. Las órdenes se volvieron más estrictas, las decisiones más tajantes. No estaba dispuesto a permitir que nadie pusiera en riesgo el apellido Korhan, ni siquiera sus propios hijos. Orhan, relegado y humillado, empezó a sentirse cada vez más aislado, alimentando un resentimiento que crecía en silencio, observando cómo su padre lo apartaba con la excusa de la seguridad. En otro frente, Ifakat, herida por la reacción de Semuz ante su embarazo, comenzó a endurecerse. La propuesta de abortar no solo la había humillado, sino que había despertado en ella un deseo de revancha más profundo. Se sentía utilizada, descartable, y esa sensación se transformó en una frialdad peligrosa. Para Ifakat, a partir de ese momento, nadie merecía lealtad si no estaba dispuesto a pagar un precio. Suna, atrapada entre las acusaciones de Kaya y sus propios miedos, empezó a cuestionarse todo. La sombra de Abidin seguía presente en cada discusión, aunque ella insistiera en negarlo. Se sentía juzgada, vigilada, obligada a demostrar una fidelidad que nadie parecía creerle. Esa presión constante la fue empujando hacia una soledad cada vez más profunda, consciente de que cualquier paso en falso podría costarle su matrimonio. Mientras tanto, Tariq se adaptaba rápidamente a su nueva libertad. Cada conversación con Tayyar reforzaba la idea de que el pasado no podía quedar atrás. Ambos compartían un odio antiguo,
alimentado por pérdidas y humillaciones, y esa alianza comenzaba a tomar forma como una amenaza real. Tariq no ocultaba su deseo de acercarse de nuevo a Seiran, convencido de que aún tenía cuentas pendientes con ella y con Ferit. En la mansión, Seiran empezó a notar que el dolor ya no le daba tregua. Hubo momentos en los que tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio, respirando hondo hasta que la sensación pasaba. Aún así, cuando Ferit aparecía, ella recuperaba la compostura, sonreía y hablaba de planes, de viajes, de un futuro que sabía incierto, pero que necesitaba imaginar para no venirse abajo. Ferit, incapaz de ignorar más tiempo esa fragilidad, comenzó a replantearse sus prioridades. La investigación, las amenazas, incluso la venganza, todo empezó a quedar en segundo plano frente a la necesidad de proteger a Seiran. Sin saberlo, esa duda interna lo hacía más vulnerable, justo cuando Tayyar esperaba el momento adecuado para asestar el golpe definitivo. Y así, entre silencios, mentiras piadosas y miradas cargadas de miedo, los días avanzaban, acercando a todos, sin excepción, a un punto de no retorno en el que ninguna decisión podría deshacerse y donde el precio de la verdad sería demasiado alto para cualquiera de ellos. El desgaste empezó a hacerse evidente también en los pequeños detalles, en gestos que antes pasaban desapercibidos y que ahora delataban el peso de lo que cada uno cargaba en silencio. Seiran dormía mal, se despertaba sobresaltada en mitad de la noche y permanecía largos minutos mirando al techo, con la respiración contenida, como si temiera que cerrar los ojos fuera una forma de rendirse. Cuando Ferit la rodeaba con los brazos, ella se quedaba inmóvil, aferrándose a ese contacto como a un ancla que la mantenía aún en este lado de la realidad. Ferit, por su parte, comenzó a recibir llamadas anónimas a horas intempestivas. Nadie hablaba al otro lado, pero el silencio era lo suficientemente elocuente como para entender el mensaje. Estaban vigilándolo. Cada llamada reforzaba la certeza de que Tayyar jugaba con él, empujándolo a cometer errores, a precipitarse. Aún así, Ferit se obligaba a mantener la calma delante de Seiran, convencido de que cualquier muestra de nerviosismo solo aumentaría su angustia. En paralelo, Qasim se debatía entre el miedo y la determinación. La información obtenida en la clínica psiquiátrica no le había dado pruebas concretas, pero sí la confirmación de que Tayyar era mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Pensar que ese hombre pudiera moverse libremente, oculto tras una identidad falsa, lo inquietaba profundamente. Sin embargo, no se atrevía a compartir todas sus sospechas con Ferit, temiendo provocar una reacción impulsiva. En la mansión, el ambiente se volvió irrespirable. Alice imponía su autoridad con más dureza que nunca, convencido de que sólo así podría mantener el control. Cada orden era una advertencia velada, cada conversación, un recordatorio de quién mandaba. La familia comenzó a moverse con cautela, midiendo palabras y gestos, conscientes de que cualquier paso en falso podía desencadenar una tormenta. Suna, cada vez más aislada, empezó a sentir que su mundo se encogía. La discusión con Kaya había dejado heridas abiertas, y la presencia constante de reproches la hacía dudar incluso de sí misma. Se preguntaba si realmente había hecho algo mal o si simplemente estaba pagando por pecados ajenos. Esa confusión la mantenía en un estado de alerta permanente, incapaz de encontrar consuelo en nadie. Mientras tanto, Ifakat seguía tejiendo su red con paciencia. Su dolor se transformaba en ambición, y cada traición le parecía ahora justificada. Se repetía a sí misma que no había lugar para los sentimientos en un mundo gobernado por la supervivencia. En el fondo, sin embargo, una parte de ella empezaba a temer las consecuencias de sus propios actos, aunque se negara a admitirlo. Tariq, impulsado por Tayyar, comenzó a mover hilos en la sombra. Contactos antiguos, favores pendientes y amenazas veladas empezaron a activarse, formando un entramado peligroso. Para Tariq, la idea de volver a acercarse a Seiran no era solo una obsesión, sino una manera de recuperar el control que sentía haber perdido. No le importaban las consecuencias, solo la satisfacción de ver caer a quienes consideraba responsables de su desgracia. En ese contexto, Seiran tomó una decisión silenciosa. Sin anunciarlo, sin compartirlo con nadie, empezó a prepararse para lo peor. Guardó objetos personales, escribió mensajes que nunca envió y se esforzó por dejar pequeños recuerdos felices a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que, pasara lo que pasara, Ferit tuviera algo a lo que aferrarse. Ferit, ajeno a esos preparativos, se debatía entre la necesidad de enfrentarse a Tayyar y el deseo de proteger a Seiran a cualquier precio. Esa lucha interna lo desgastaba, lo volvía más vulnerable,
justo cuando el peligro se acercaba con pasos firmes. Y así, sin que nadie pudiera detenerlo, el destino parecía avanzar implacable, cerrando el cerco alrededor de todos, dispuesto a reclamar su tributo sin piedad. La sensación de cuenta atrás empezó a instalarse en el ambiente, aunque nadie la nombrara en voz alta. Seiran se levantó una mañana con un dolor más intenso que los anteriores, uno que la obligó a sentarse al borde de la cama y respirar despacio para no marearse. Durante unos segundos pensó en llamar a Ferit, en decirle la verdad sin rodeos, pero el miedo a ver reflejado en su rostro ese pánico que tanto trataba de evitar la hizo guardar silencio una vez más. Ferit, ajeno a ese episodio, salió temprano de la mansión con la mente puesta en Tayyar. Cada movimiento del día estaba condicionado por la amenaza invisible que sentía sobre los hombros. Revisaba el entorno, desconfiaba de los desconocidos y analizaba cada mirada como si ocultara una intención oscura. Esa vigilancia constante empezaba a pasarle factura, volviéndolo irritable y tenso, aunque intentara disimularlo cuando estaba cerca de Seiran. En otro punto de la ciudad, Tayyar seguía observando con la paciencia de quien disfruta alargando el sufrimiento ajeno. Sabía que Ferit se acercaba peligrosamente a la verdad y eso, lejos de preocuparle, lo divertía. Para él, el miedo era un arma más eficaz que cualquier violencia directa. Dejar pistas, enviar mensajes ambiguos y aparecer donde menos se le esperaba formaba parte de un juego que estaba decidido a ganar. Mientras tanto, Qasim empezó a sospechar que el cerco se cerraba demasiado rápido. La coincidencia de ciertos acontecimientos, la facilidad con la que Tayyar parecía anticiparse a ellos, lo llevó a plantearse la posibilidad de una infiltración aún más profunda. Esa idea lo inquietaba, porque implicaba que la amenaza no estaba fuera, sino dentro, respirando el mismo aire que ellos. En la mansión, Alice continuaba reforzando su dominio, convencido de que solo el control absoluto evitaría el colapso. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, y la tensión se colaba incluso en los momentos más cotidianos. Nadie se sentía a salvo, nadie se atrevía a confiar plenamente en el otro. El miedo se había convertido en un huésped permanente, silencioso y opresivo. Suna, por su parte, empezó a notar que su fortaleza se resquebrajaba. Las palabras de Fikrille resonaban en su cabeza como un eco venenoso, sembrando dudas y pensamientos que jamás había querido albergar. Se preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerse, y esa pregunta la aterraba más que cualquier amenaza externa. Y Fakat, atrapada entre su ambición y su dolor, siguió avanzando sin mirar atrás. Cada decisión la alejaba un poco más de la persona que había sido, pero ya no había marcha atrás. Se repetía que todo valía la pena si al final conseguía seguridad y poder, aunque en el fondo empezara a sospechar que el precio sería demasiado alto. Y en medio de ese escenario cada vez más oscuro, Seiran decidió actuar como si el tiempo no existiera. Se aferró a Ferit con una intensidad nueva, buscó su cercanía en cada gesto y se permitió momentos de felicidad casi desesperada. Para ella, cada risa compartida era un triunfo contra la enfermedad, cada caricia, una forma de resistirse a un destino que sentía aproximarse con pasos firmes. Sin saberlo, todos avanzaban hacia un punto en el que las mentiras dejarían de ser un refugio y la verdad, por dolorosa que fuera, exigiría ser escuchada. El equilibrio era frágil, y bastaría un solo movimiento en falso para que todo se viniera abajo, arrastrando consigo a quienes aún creían que podían escapar de lo inevitable. La noche cayó con un silencio espeso, casi irreal, como si la ciudad entera contuviera la respiración. En la mansión, Seiran se sentó junto a la ventana durante largo rato, observando las luces lejanas sin verlas realmente. El dolor regresó con una intensidad sorda, persistente, y por un momento pensó que no podría levantarse. Aún así, cuando Ferit entró en la habitación, ella se incorporó despacio y le regaló una sonrisa que escondía más miedo del que estaba dispuesta a admitir. Ferit notó el temblor en sus manos al acercarse, pero decidió no decir nada. La abrazó con cuidado, como si temiera romperla, y apoyó la frente en la suya, intentando transmitirle una seguridad que él mismo no sentía. En su interior, la preocupación crecía, mezclada con la rabia de no poder hacer nada concreto para protegerla de un enemigo que parecía omnipresente. Lejos de allí, Tayyar seguía moviéndose con total impunidad. Cambiaba de rutas, de horarios, de apariencia, disfrutando de la sensación de control absoluto. Sabía que el miedo de Ferit no tardaría en transformarse en desesperación, y estaba dispuesto a empujarlo hasta ese límite. Para él,
La venganza no consistía solo en hacer daño, sino en observar cómo el otro se desmoronaba lentamente. Qasim, cada vez más intranquilo, comenzó a atar cabos que no le gustaban en absoluto. Recordó miradas, silencios y coincidencias que antes había pasado por alto. La idea de que Tayyar estuviera infiltrado tan cerca se volvió insoportable, pero aún no tenía pruebas suficientes para alertar a nadie. Ese vacío de certezas lo dejaba atrapado entre la prudencia y el pánico. En la mansión, Alice percibía que algo se le escapaba de las manos. Aunque seguía imponiendo su autoridad con firmeza, había momentos en los que el cansancio se reflejaba en su rostro. La familia, fragmentada y desconfiada, ya no respondía como antes, y esa pérdida de control lo irritaba profundamente. No estaba dispuesto a tolerar fisuras, ni siquiera en un momento tan delicado. Suna, agotada emocionalmente, comenzó a distanciarse de todos. La presión constante, las sospechas y los reproches la habían llevado a encerrarse en sí misma. Sentía que nadie la escuchaba de verdad, que cualquier palabra suya era reinterpretada como una amenaza o una mentira. Esa soledad la empujaba a tomar decisiones cada vez más impulsivas, guiadas más por el miedo que por la razón. Y Fakat, por su parte, se convencía de que su frialdad era una forma de supervivencia. Había cruzado demasiadas líneas como para detenerse ahora. Sin embargo, en las noches más silenciosas, la duda se colaba en su mente, recordándole que ninguna traición quedaba impune para siempre. Aún así, prefería ignorar esa voz interior y seguir adelante. Mientras tanto, Tariq empezaba a impacientarse. La libertad le sabía a poco si no podía usarla para ajustar cuentas. Las promesas de Tayyar alimentaban su ansia de revancha, y juntos planeaban el siguiente movimiento, convencidos de que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. En ese contexto, Seiran tomó una decisión que la llenó de una extraña calma. Esa misma noche buscó a Ferit con una determinación inesperada, aferrándose a él con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Para ella, aquel acercamiento no era solo un acto de amor, sino una forma desesperada de aferrarse a la vida, de desafiar a la enfermedad y al destino, aunque fuera por unas horas más. Ferit, sorprendido y conmovido, se dejó llevar, sin imaginar que detrás de esa pasión había un adiós silencioso, una despedida que Seiran aún no se atrevía a pronunciar. Y así, entre promesas no dichas y miradas cargadas de emoción, ambos se refugiaron el uno en el otro, ignorando que el tiempo, implacable, ya había empezado a agotarse. El amanecer llegó sin misericordia, como si la noche no hubiera servido de refugio sino de antesala a lo inevitable. Seiran despertó con el cuerpo exhausto y una lucidez que la asustó más que el dolor. En su mente ya no había negación, solo una calma extraña, nacida de la certeza. Miró a Ferit dormir a su lado y, por un instante, deseó quedarse allí para siempre, congelar el tiempo y evitar lo que sabía que estaba por venir. Cuando finalmente aceptó acudir al hospital, lo hizo sin dramatismos. Caminó erguida, sostuvo la mirada de los médicos y escuchó el diagnóstico como si hablaran de otra persona. Enfermedad terminal, tratamiento agresivo, imposibilidad de ser madre. Cada palabra caía como una losa, pero Seiran no gritó ni se derrumbó. Lloró en silencio, con la dignidad de quien entiende que no hay batalla posible, solo formas de resistir. Suna, al verla salir de la consulta fingiendo normalidad, comprendió que su hermana le mentía. No hacía falta escuchar la verdad para sentirla. Algo en la forma en que Seiran apretaba los labios, en cómo evitaba su mirada, le confirmó que el mundo que conocían estaba a punto de romperse. Sin embargo, respetó su silencio, consciente de que algunas verdades necesitan tiempo antes de ser dichas. Mientras tanto, Ferit seguía avanzando por un camino cada vez más oscuro. La investigación sobre Tayyar se estrechaba peligrosamente, y cada pista confirmaba que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginaban. La nota, la contraseña, las llamadas, todo encajaba en un juego perverso del que Tayyar parecía disfrutar. Cuando Ferit descubrió que su propio chofer podía estar implicado, el suelo se le movió bajo los pies, sin saber que ya viajaba junto a su peor pesadilla. En paralelo, la red de traiciones alcanzó su punto más cruel. Y Fakat, para sellar definitivamente su alianza con Alice, entregó a Asuman a su suerte. Abandonada, enfrentada a Doruk y obligada a decidir sobre la vida de otro, cruzó un límite del que no habría retorno. En ese instante, la violencia dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en una elección consciente. La salida de Tariq de la cárcel terminó de completar el círculo. Libre,
aliado con Tayyar y consumido por el rencor, estaba listo para volver a irrumpir en la vida de Seiran y Ferit. La venganza ya no era una promesa, sino un plan en marcha, sostenido por odios antiguos y heridas nunca cerradas. De regreso en la mansión, Seiran llevó su última mentira hasta el extremo. Sonrió, habló de mejoras, de recuperación, de futuro. Incluso empujó a Ferit a la cama con una determinación que lo desarmó, pronunciando palabras que escondían un deseo imposible: traer un hijo al mundo. Para ella, aquel gesto no era esperanza, sino desafío, una forma de aferrarse a la vida justo cuando sabía que empezaba a perderla. Y así, mientras Ferit creía estar abrazando un nuevo comienzo, en realidad se encontraba en el umbral de la tragedia. Seiran, con el cuerpo debilitado pero el espíritu intacto, decidió amar con más fuerza que nunca, aunque eso significara despedirse en silencio. Porque en ese punto, el drama ya no era una amenaza futura. Era el presente, irreversible, avanzando sin piedad hacia todos ellos.